presenta es cuando tenemos un número decimal periódico puro. Lo primero que quiero que entiendan es que es un número decimal periódico puro. Un número decimal periódico puro es un número decimal que tiene una cifra decimal que se repite de manera indefinida. Por ejemplo, acá en el primer caso tengo menos 2,3 y observamos que sobre el 3 hay un arco. Ese arco significa que ese 3 se repite una y otra vez, 3, indefinidas veces, o sea, hasta el infinito, ¿ok? Y se coloca el arco encima del 3 precisamente para indicar que es un periodo, o sea, que es una cifra que se repite muchísimas veces, ¿ok? Entonces los números decimales periódicos puros están formados por una parte entera, que es la que está antes de la coma, y un periodo, que es la que está después de la coma. Es la parte decimal y es la que está después de la coma, ¿ok? Y la identificamos porque encima colocamos un arco. En el caso de que no tenga el arco, sino que tiene el número que se repite indefinidamente, pues podemos abreviar ese número colocándole un arco sobre ese número que se repite hasta infinitas veces, ¿ok? Entonces, ¿cómo hallamos la fracción generatriz de estos números? Ok, lo primero que vamos a hacer es hacer una fracción que va a tener como numerador el número que está acá sin la coma, ¿ok? Lo vamos a colocar sin la coma y sin el arco. Entonces en este caso me va a quedar menos 23. ¿Ok? El número sin la coma y sin el arco, vean, menos la parte entera, ¿ok? ¿Cuál es la parte entera? La que está antes de la coma. Aquí tenemos que tomar en cuenta que esa parte entera tiene signo negativo, entonces aquí va a ser menos 2, ¿ok? Entonces, atención acá, vamos a formar una fracción que va a tener como numerador el número completo sin la coma menos la parte entera, ¿ok? En este caso, el número completo sin la coma forma un 23 menos la parte entera que es menos 2, aquí está, ¿ok? Y como denominador, eso va a tener tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, el periodo es 3. Identificamos el periodo porque es el número que está debajo, o los números que están debajo del arco. Debajo del arco hay un 3, es decir, hay un solo dígito. Entonces, como es un solo dígito, vamos a colocar un solo 9, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos queda ahora es resolver esto que está acá, ¿ok? Arriba. Acá, como tenemos dos signos negativos consecutivos, primero tenemos que eliminar aquí el paréntesis. Menos por menos me da más, entonces esto me va a quedar así. Menos 23 más 2, ¿ok? Y eso va dividido entre 9, ¿ok? ¿Sí se entendió? Este signo negativo, ¿de dónde sale? De multiplicar menos por menos, me da más, ¿ok? Y finalmente, menos 23 más 2 me da menos 21, ¿ok? Porque sumar números enteros de diferentes signos, resto, coloco el signo del mayor, entonces a 23 le resto 2 me da 21, el signo del mayor es negativo. Y esto va sobre 9, ¿ok? Entonces aquí tengo la fracción generatriz, que sería menos 21 sobre 9. Sin embargo, esa fracción se puede simplificar, ¿ok? Si ustedes llegan hasta aquí, eso está bien. Pero esto se puede simplificar. Yo puedo simplificar, sacar tercera parte. Si yo saco la tercera parte de 21, me da 7, ¿ok? Negativo, porque en este caso el número es negativo. Y si saco la tercera parte de 9, me da 3. Y entonces me va a quedar la fracción menos 7 tercios, ¿ok? Vamos con nuestro segundo ejemplo. Ven, tengo menos 6,18 y el periodo está sobre el 18, es decir, significa que el 18 se repite 18 de manera indefinida. ¿Cómo hago para calcular la fracción generatriz de ese número? Voy a realizar una fracción, voy a elaborar una fracción que va a tener como numerador el número completo sin la coma menos la parte entera, ¿ok? El número completo que está aquí sería menos 618, ¿ok? Lo único que estoy haciendo es quitar la coma y, por supuesto, sin el periodo, ¿ok? Sin el arco, perdón, sin el arco. Menos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Coloco menos y busco la parte entera, que en este caso es la que está antes de la coma. La parte entera es menos 6. Entonces voy a colocar aquí menos 6, ¿ok? Toma en cuenta que lo coloco entre paréntesis porque es un número negativo. Y entonces, como tengo un signo negativo aquí también, entonces debo identificar allí, ¿ok? Y esto va dividido entre tantos 9 como cifras tenga el periodo. El periodo tiene una y dos cifras, ¿ves? Debajo del arco hay uno y dos números, entonces coloco 1 y 2 9, ¿ok?
Ahora lo que hago es resolver lo que tengo aquí. Primero, igual que aquí arriba, menos por menos me da más, entonces aquí tengo menos 618 más 6. Y esto va sobre 99, ¿ok? El numerador, el denominador, lo voy a colocar igual. Acá tengo suma de números de diferentes signos, resto, coloco el signo del mayor, a 618 le resto 6, me da menos 612, ¿ok? Negativo, ¿ok? El mayor es negativo. Y acá esto es 99, ¿bien? Y allí tengo entonces la fracción que genera este número decimal. Sin embargo, yo también veo que esta fracción se puede simplificar, ¿ok? Yo puedo sacar novena parte de 612, saco novena parte, me da 68, y saco la novena parte de 99 y me da 11. Y por supuesto, esto lleva signo negativo porque 612 es negativo. Y entonces me va a quedar la fracción menos 68 sobre 11. ¿Okay? Si ustedes llegan hasta aquí está bien, pero si simplifican, mucho mejor. Vamos con nuestro tercer ejemplo, que es menos 0,6. El 6 es un periodo, se repite infinitas veces. Entonces acá voy a colocar el número completo sin la coma. Entonces esto es menos 0,6. ¿Okay? Menos la parte entera que es, en este caso, es 0, ¿ok? Entonces aquí iría 0. Y acá abajo voy a colocar tantos 9 como cifra tenga el periodo. El periodo tiene una sola cifra, coloco un solo 9. Entonces acá, fíjense, no hay que hacer mucho porque aquí le estamos restando 0. Y esto nos va a dar que esto es menos 6 sobre 9, ¿ok? Acá esto lo puedo simplificar, ven que esto puedo sacar tercera parte de 6 me da 2 y saco tercera parte de 9 y me da 3, ¿ok? Y esto lleva por supuesto signo negativo y entonces me da que esta es la fracción menos 2 tercios, ¿ok? ¿Vieron qué fácil es? ¿Vieron qué sencillo es?